Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, también quiero saludar a asociaciones del sector que hoy nos acompañan desde la tribuna de invitados. Señoría, la proposición de ley que hoy presenta el Grupo Socialista tiene como objetivo principal establecer un marco adecuado, eficiente y competitivo del sector de los carburantes en el canal de las estaciones de servicio en España. Los recientes informes de la Comisión Nacional de la Energía y de la Comisión Nacional de la Competencia sobre el mercado español de la distribución de gasolina y gasóleo a través del canal de las estaciones de servicio han alertado de forma reiterada de la falta de competencia efectiva y han señalado asimismo la existencia de barrera de entrada a nuevos operadores mayoristas, así como las enormes dificultades existentes para la implantación de nuevas instalaciones minoristas. Y también han reflejado la necesidad de tomar medidas en varios aspectos regulatorios sobre la central logística de hidrocarburos. Señorías, los precios de los carburantes en España, antes de impuestos, se encuentran entre los más elevados de las principales economías europeas y la evolución de los márgenes comerciales al alza en los últimos años son propias de un mercado poco competitivo. El margen bruto de distribución, según informes que hemos ido viendo, ha crecido en los últimos 3 años alrededor de un 20%. Y a esta evolución de los márgenes no es ajena el hecho diferenciador de que en España los operadores verticalmente integrados con actividades de refino presentan un alto grado de concentración empresarial. Estas características estructurales del mercado de los carburantes en España han permanecido inalterables así durante 15 años. Efectivamente, el sector español de carburantes y combustibles está altamente concentrado en torno a 3 grandes operadoras, Repsol, Cepsa y BP, que además actúan prácticamente como un monopolio y que, según datos del año 2012, tienen una cuota nacional por número de estaciones de servicio y volumen de ventas. Repsol el 45% de las ventas, el 39% de la estación de servicio, Cepsa un 16%, BP un 12%. Todos ellos fueron estas 3 herederos del monopolio de Camsa. DISA, que compró la red de Shell, un 6%, GAL un 5% y los operadores independientes están prácticamente en un 16%. Estos informes, que ya sabemos además han venido ahora a colaborar. En el pasado mes de abril, la Comisión Nacional de la Energía vuelve a denunciar que la bajada del precio del barril Brent, casi de un 6%, en estos momentos las petroleras todavía han ampliado más sus márgenes brutos desde el pasado mes de enero. Señorías, esto es sencillamente intolerable y abusivo en los momentos que está pasando nuestro país, en las dificultades que están teniendo los ciudadanos que están pagando entre 3 y 5 céntimos más por litro que en el resto de países de nuestro entorno. Más, si cabe, cuando los impuestos especiales que gravan los carburantes en nuestro país están en la banda baja de la Unión Europea. Paradojas. La liberalización del sector que se hizo en el año 98, 99 y en el 2000, que empezó en el año 92, pero que se reformó en el año 2000 cuando se vio que no funcionaba, nos hace pagar más caros los carburantes que cuando los precios no estaban regulados. Y el Gobierno entonces aplicaba unos precios máximos de acuerdo con las cotizaciones internacionales y los márgenes brutos de comercialización de los 6 principales países de la Unión Europea. Ante esta situación, el Grupo Socialista consideramos que las medidas que el Gobierno ha presentado en el Real Decreto 4/2013 son claramente insuficientes, ya que no van a la raíz del problema y no introducen medidas efectivas en el sector mayorista, ya que si bien es verdad que reduce a un 30% la cuota de las petroleras, a continuación hace trampas al solitario y permite a las mismas que los contratos preexistentes se renueven, aunque con ello superen la cuota de ese 30%. Es decir, señorías, nos quedamos igual. Tampoco introduce medidas de calado en los órganos de control de tarifas de la central logística de hidrocarburos, como se había apuntado desde determinados órganos reguladores. El sector minorista, señorías, nuestro grupo está a favor también de que los hipermercados, las gasolineras independientes y demás puedan operar, pero alertamos
que el decreto del Gobierno, en su formulación, puede invadir competencias de otras administraciones. Para nuestro entender, contraviene competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en materia de licencia de apertura y urbanísticas, lo cual va a generar de nuevo, como ya ocasionó el Decreto 6/2000, conflictividad y confusión, porque las grandes superficies en España están enclavadas en entornos muy urbanos, donde la oposición de vecinos o las normas urbanísticas o medioambientales no lo permiten. Paso, señorías, la proposición de ley que hoy presenta el Grupo Socialista quiere fomentar en profundidad y reforma los sectores mayoristas, minoristas y además formula cambios regulatorios en la central logística de hidrocarburos. Es una propuesta, señorías, también dialogada con todos los sectores afectados, asociaciones de mayoristas, de minoristas, transportistas, agricultores, grandes superficies, asociaciones de consumidores, y consta de 4 artículos con 2 disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y 3 disposiciones finales. Antes de entrar en el tema de la regulación del CLH, quiero manifestar una cosa. Yo estoy convencido que CLH es, además de una gran empresa, dispone de una red eficiente y competitiva. Quiero remarcarlo aquí, y que los mayores precios que se pagan en nuestro país no son debidos a los costes logísticos, ya que el coste por transporte por litro es de 0,8 céntimos. Por tanto, en ese sentido funciona bien. Nuestros cambios van más en el sentido de regulación, transparencia, acceso, y las medidas que proponemos es reducir la participación de los principales operadores en el capital de CLH a un máximo del 10%. Actualmente está en el 25%, o del 6% de los derechos de voto en la suma de participaciones directas o indirectas, y que aquellos accionistas con capacidad de refino en España no puedan superar el 30%. Actualmente están en el 45%. Asimismo, queremos que el acceso a la red de transporte de la compañía logística de hidrocarburos sea por estricto orden de solicitud, que las tarifas para el uso del CLH estén sujetas a autorización por parte de la Comisión Nacional de la Energía, no como pretende el Gobierno que se le comuniquen, sino que el organismo regulador sea el que autorice esas tarifas. También determinará la Comisión Nacional de la Energía la metodología de las tarifas con bases objetivas, transparentes, evidentemente, y no discriminatorias. Y las existencias de seguridad a que están obligados los mayoristas, hacemos una reducción significativa para que entren nuevos operadores en los casos que las ventas sean inferiores a 1.000 toneladas de petróleo, equivalente a petróleo. Señorías, la concentración, como dije, de estas 3 grandes petroleras, hay una posición de dominio importante de esos operadores que condicionan la competencia, al disponer de una capilaridad en la red de estaciones de servicio de más del 80% de la cuota de mercado, lo que dificulta la entrada de nuevos operadores. Quiero recordar que en su día ERG, Total, Shell, Agip, Exxon, todos ellos que fueron operadores que estuvieron en el mercado español han acabado abandonando este mercado. Es decir, en los últimos años esa concentración de las grandes operadoras se ha hecho mayor y no se incentivan perspectivas de futuro de nuestro mercado mayorista. Queremos, y esta es muy importante, que la reducción de la cuota de mercado de los mayoristas sea del 25% en el sector de las estaciones de servicio, para fomentar la competencia. Y, por tanto, en ese sentido, esto afectaría de forma muy importante a una de las grandes petroleras, lo que obligaría a desprenderse y poner en el mercado más del 20% o a renegociar determinados contratos de independientes, que pondría más de un 20% en la cuota de mercado. Y además proponemos, para seguridad jurídica de los nuevos inversores, que esta cuota de mercado se mantenga durante 10 años. También las limitaciones a los contratos en exclusiva para facilitar la renovación. La duración máxima de los contratos sería de 1 año. En eso coincidimos con la propuesta del Gobierno. Algunos dicen, es que muy poco tiempo. Miren, señorías, es que no podemos esperar 5 o 10 años. Es que en estos momentos la necesidad de un mercado competitivo, eficiente, donde los consumidores españoles no paguen más por los carburantes, es necesario acometerlo en el corto plazo, en el muy corto plazo. Y, por tanto, que después se vayan renovando en los máximos que permita la legislación europea. En este caso, se prevé de 3 años.
Este supuesto también sería aplicable a los gestores de los arrendatarios de la estación de servicio. Nosotros hemos introducido aquí, a petición del sector, en las enmiendas del decreto, una cuestión porque aquellas gasolineras que en la época del monopolio fueron vendidas a las grandes operadoras con una parte de precio y otra con un contrato, diríamos, de arrendamiento de negocio, en ese caso, fueran respetadas en un apartado aparte. La modificación también de la Ley 25 de carreteras. Queremos que exista en las carreteras, autovías del Estado, competencia, y para ello proponemos que sean modificadas de manera que los pliegos de condiciones que contengan, que se hagan, no solo sea el tema del precio el que impere, sino que también la Comisión Nacional de la Energía, en este caso, pues haga un informe diciendo el grado de competencia que afecta a esas vías, para que los consumidores españoles no tengan que salirse de la vía y, por tanto, no paguen en épocas, como ustedes conocen, de vacaciones, Semana Santa o demás, precios abusivos en estas. Proponemos también que haya una armonización en la disposición adicional primera, una armonización metodológica de los precios de los consumidores en la Unión Europea. Saben ustedes que se dice que los precios no son homogéneos y a veces esto se utiliza para decir que, claro, la comparación que se hace con España no es igual que la de otros países. Nosotros pedimos que se avance en esta armonización y que el Ministerio de Industria y la Comisión Nacional de la Energía revisen los aspectos metodológicos empleados y esto se traslade, en su caso, a la Unión Europea para la elaboración de un procedimiento común de todos los Estados miembros. Y una disposición adicional segunda también de fomento de la transparencia, con el fin de reducir los costes de búsqueda y reforzar la capacidad de los consumidores para comparar entre estaciones de servicio, en la cual el Ministerio de Industria debería elaborar y publicar en su página web los rankings de las estaciones de servicio más baratas en la última semana, el último mes y el último año, así como en entornos locales. Las estaciones de servicio, el sector minorista en España, dicen la Comisión Nacional de la Energía que además está, que el sector, que goza de unas 10.000 gasolineras, de las cuales, como he dicho antes, solo existen 1.800 instalaciones independientes y prácticamente los hipermercados tienen un 3%, sobre esto queremos decir que hay competencia, que el grado por kilómetro, o sea, por 100.000 habitantes, el número que hay de gasolineras es suficiente, mientras la cobertura, mientras España tiene una media por cada 100.000 habitantes de 36 gasolineras, Francia tiene 19, Reino Unido 18 y Alemania 14. Lo que quiero decir con ello, señorías, es que para nosotros el problema de la competencia en España está en el primer escalón de origen del negocio. No por hacer más gasolineras vamos a tener mejores precios y al final tenemos que ir a beber a las mismas fuentes. Por tanto, lo que quiero decir es que se tiene que estudiar muy bien el mercado para ver exactamente que la implantación de muchos más puntos de venta no arruine o ocasione el cierre de pequeñas estaciones que ya en estos momentos sobreviven con dificultades. Miren, les voy a dar unos datos que me parecen importantes. El número de gasolineras independientes en Madrid es de un 6% y en Barcelona de un 20%, mientras que en otras provincias está entre el 50 y el 60%. Y también, en este sentido, les digo que en el tema de los hipermercados, por ejemplo, en Madrid de 145 instalaciones, solo 3 tienen gasolinera. Estamos detectando los sitios donde realmente, y Barcelona tiene 12, los sitios donde además hay volumen de ventas y donde es imposible poner nuevas instalaciones. Señorías, quienes se dedican a la venta de carburantes deben tener márgenes razonables, pero lo que es abusivo y no admisible es que los españoles paguen un precio superior a la media europea en los carburantes, como cuando dije antes, los impuestos son de los más bajos. Esta proposición es un buen instrumento para fomentar la competencia, abrir los mercados y, sobre todo, conseguir la finalidad que persigue, que es que los consumidores españoles, transportistas, agricultores, industrias y familias paguen un precio justo por los carburantes en un mercado realmente eficiente y competitivo. Por eso, señorías, pido a los grupos políticos que estén de acuerdo con estos objetivos y que exista más eficiencia, más competencia y menos oligopolio, que voten a favor de los intereses generales, que voten a favor de los ciudadanos, es decir,
de los consumidores y de los usuarios. Quería agradecer también a Inmaculada Rodríguez Piñero y a Jaime Díaz el trabajo que hemos hecho conjuntamente. Nada más y muchas gracias.